Hay momentos en los que el tamaño no indica algo medible, sino simplemente algo del orden de lo incomprensible. En la película Cloverfield, la cabeza de la Estatua de la Libertad cae desde lo alto, rebotando entre los edificios y rueda por una avenida, como en un bowling. En el Día de la Independencia, una sola nave alienígena puede cubrir la superficie de una ciudad enorme, como Los Ángeles o Londres. Esa desmesura, está claro, solamente puede indicar el fin de todo. Pero por un momento solamente dice de su propia incongruencia. Todavía no es una cifra ni una magnitud mensurable, sino puro y simple tamaño, pura desproporción. Y también pura y simple fascinación, puro estado estuporoso ante el portento. Puro y simple tamaño, pura y simple fascinación, puro estado estuporoso ante el portento. Y entonces uno se pregunta si la cuantificación y las cifras no son una prolongación de ese éxtasis, de ese estado de fascinación hipnótica. Quiero decir, ¿no será que en esta compulsión a medir, a comparar las medidas, a hacer estadísticas, etcétera, hay algo que obtura hasta cierto punto la capacidad de pensar lo que ocurre? ¿No ocurrirá que algo del orden de lo pensable, es decir, aquello que podemos inscribir en ciertas prácticas sociales de racionalidad, es cubierto por algo del orden de lo medible, un objeto ya preparado para su intercambio? Pensemos en eso que se llama indicadores económicos. El técnico se hincha de orgullo cuando las cifras son buenas y prolijas. Pero también corre un frío por la médula cuando advierte sobre la catástrofe inflacionaria, el estancamiento o decrecimiento de la economía, la curva negativa de las exportaciones, la caída del PBI. Ni es bueno pensarlo. Vamos a amanecer flotando en el Atlántico. Nos quedamos muy quietos, casi pidiendo disculpas por el pecado de haber invocado al tsunami, por haber siquiera pensado el disparate de distribuir mejor la riqueza, a riesgo de desarreglar esas cifras que tanto esfuerzo y disciplina han costado. Pero a lo mejor podemos, y seguramente debemos, correr el riesgo de olvidarnos de los indicadores para mejorar la calidad social de vida, pues la famosa calidad de vida no es necesariamente eso que se cuantifica en renta, ingresos, capacidad de consumo, etc. ¿Y si invertimos el razonamiento? ¿No ocurrirá que los indicadores son buenos precisamente porque algo de la calidad social de la vida está siendo dañada? ¿Y si invertimos el razonamiento? ¿No ocurrirá que los indicadores son buenos precisamente porque algo de la calidad social de la vida está siendo dañada? Hace un tiempo chorreábamos orgullo cuando Uruguay se convirtió en el 5º exportador mundial de carne, o 7º o 10º, poco importa el lugar. Lográbamos el puesto porque Argentina retrocedía a algunos lugares al topear las exportaciones y realizar quitas para controlar la disparada de los precios al consumo interno. En Uruguay, la carne es un objeto de lujo y su precio ha subido abusivamente, pero tenemos orgullosos ese 5º puesto. De ese orden es el fetichismo de las cifras. Vivimos en un mundo irracional y obsesivo, afectado por una patología de orden y estructura, incapaz de sentido. Recuerdo una tira de Mafalda publicada hace años. Miguelito se propone pasar a un viejo antes de llegar a la esquina. Dice, ¿qué pasó ese viejo antes de llegar a la esquina? Apura el tranco y cuando lo pasa dice, ¡ja!, triunfalmente. Cuando llega a la esquina se sienta en el cordón de la vereda y dice, ¡ja!, ¿qué? ¿No, verdad? No es particularmente graciosa, pero ilustra bien el asunto. El qué final de Miguelito muestra la angustia deprimida del sinsentido general que arma la vida del obsesivo. Detrás del desafío no hay nada,
solamente orden y obediencia. La lógica obsesiva del desafío, ¿a qué paso ese viejo antes de llegar a la esquina? ¿A qué corro 10K en menos de 50 minutos? ¿A qué logro estar entre los primeros 5 exportadores mundiales de carne? Está profundamente ligada al horror obsesivo por la catástrofe. Debo hacer esto antes de que suceda aquello, porque de lo contrario, algo horrible va a ocurrir. Y esto completa nuestro cuadro. Retorno al estado de fascinación ante la catástrofe. Un estupor combatido por una implacable disciplina para que no se lesione el orden, que es lo único que nos separa del derrumbe final. Vivimos haciendo esto o aquello, o no haciendo esto o aquello, por terror a que ocurra la catástrofe final que se lleve todo al quinto carajo. El tsunami, la inflación, la peste, el colesterol, las alertas naranjas, los menores delincuentes. Julio Cortázar hablaba de un verdugo legendario. Tan certero y eficaz era el tajo con el que decapitaba, que el muerto quedaba con la cabeza en su lugar, sin haberse enterado del todo de que estaba muerto y de que su vida ya era póstuma. Por eso, el cadáver se quedaba bien quieto, casi sin respirar. En el fondo, sabía que el primer estornudo haría que la cabeza cayera al suelo. En el fondo, sabía que cualquier movimiento, cualquier brusquedad, desencadenaría la catástrofe. El que espera la catástrofe ya está muerto. El que espera la catástrofe ya está muerto. Vamos a una pausa ahora. Ya queda menos para el final. Pero están a punto de recibir los efectos del tsunami y esto podría causar daños de gran intensidad en esta zona en Taiwán.